Ok, bueno, buenas tardes. Pues gracias al ingeniero Ayala por la presentación. Y pues ahí sí que gracias a Servicios Quirúrgicos también por la invitación para dar este webinar. Entonces, primero pues quiero agradecer a los que nos acompañan hoy en en esta primera parte del webinar que vamos a estar dando el día de hoy y el próximo viernes, que está titulado Confiabilidad versus disponibilidad y su impacto en la gestión del servicio técnico. Entonces, solo antes de comenzar, pues un poquito de mi persona, pues yo dirijo la maestría en Ingeniería Biomédica y también dirijo el Laboratorio de Investigación en Ingeniería Biomédica en Universidad Galileo. Nuestro objetivo con el Departamento de Ingeniería Biomédica en la universidad pues es hacer que el campo de la biomédica crezca en el país. Entonces, por medio de ya sea clases como es la maestría o por medio de proyectos en los cuales podamos colaborar. Entonces, si hay algún proyecto o alguna forma en que nosotros podamos apoyarles, pues con mucho gusto nos pueden platicar. Al final del webinar les voy a estar dando mi contacto por si surge algo en lo que les podamos apoyar. Un poquito de mi experiencia en el tema de biomédica, pues yo soy ingeniera en electrónica, graduada de Universidad Galileo. Tengo una maestría en ingeniería biomédica de la Universidad de Lübeck en Alemania y actualmente estoy en el doctorado de ingeniería biomédica también en la Universidad Tecnológica de Graz. Un poquito de mi experiencia, pues trabajé en el Instituto de Investigación Alemán Fraunhofer en el desarrollo de software médico y también estuve trabajando en una empresa consultora de equipos médicos llamada HotSwap, en la cual pues también estuve trabajando un poco el tema de dispositivos y de software médico. Entonces, dicho esto, pues comencemos con el webinar. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es por qué es importante diferenciar entre estas dos palabras, confiabilidad y disponibilidad, cómo al final estas dos están unidas y cómo van a impactar en la gestión del servicio técnico. Entonces, pues empecemos con la definición de estas palabras. Algunos de ustedes les llegó pues un formulario, era un cuestionario realmente, donde ustedes pues podían ir a responder 5 preguntas y algunos de ustedes pues se tomaron el tiempo de responderlas y aquí están más o menos sus respuestas. Entonces, como estamos empezando con la parte de la definición, entonces les preguntamos qué es confiabilidad. Entonces, aquí hay algunas de las respuestas que pues pudimos obtener. Y creo que algo interesante que pues está en común en las diferentes respuestas que nosotros obtuvimos son las siguientes. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, casi siempre pensamos en que es un equipo que no va a fallar, es un equipo que va a funcionar como debería, que es lo que dice el siguiente cuadro, que dice que tiene una función de forma correcta, o sea, que realiza correctamente su función, funcionará correctamente, del cual tenemos certeza que funcionará según lo esperado. Entonces, al final, pues sí tenemos el concepto de confiabilidad. Solo para estar claros, pues aquí les puse una definición que encontré, que dice que es la capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida correctamente en condiciones establecidas durante un periodo de tiempo determinado. Creo que lo importante de ver acá es justamente lo que es desempeñar una función requerida correctamente. Esto es lo más importante cuando nosotros hablamos de confiabilidad. Y ya lo vamos a trasladar a lo que es dispositivos médicos, pero para que tomen en cuenta entonces esta definición. Luego tenemos la siguiente pregunta, que era, ¿qué es disponibilidad? Entonces, aquí, pues realmente disponibilidad, si lo vemos en las respuestas que ustedes nos dieron, pues está ahí sí, disponible, hay existencia, lo puedo utilizar cuando requiero, y justamente, pues en eso va la definición de disponibilidad. Otra vez, aquí tengo otra definición que encontré, y lo que dice es que es una capacidad de un ítem de ser operativo cuando se requiere. Entonces, teniendo en cuenta estas dos definiciones que les acabo de dar, pues la pregunta es, ¿son lo mismo? ¿Es lo mismo la palabra disponibilidad o confiabilidad? Pues según la definición, definitivamente no. Pero si nosotros ya lo trasladamos a las características que tiene que tener el dispositivo para entrar entre una de estas definiciones, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente de por qué es importante conocer la diferencia entre estas dos. Entonces la pregunta es, ¿qué características debería tener un dispositivo médico para que digamos que es disponible? Entonces, según la definición, pues prácticamente tiene que ser un dispositivo que no está siendo utilizado por otro paciente. Es decir, ahí está y lo puedo utilizar. Eso sería la característica que debería cumplir
para ese dispositivo médico para decir que es disponible, según la definición. Luego, si nos vamos a la parte confiable, entonces, ¿qué características debería tener el dispositivo? Entonces, ahí ya entra un poquito más. Por ejemplo, funciona correctamente. Entonces, estamos seguros de que el dispositivo funciona como debe. Entonces, con eso podríamos decir que es confiable. Esa es una característica para poder describirlo como confiable. Luego, por ejemplo, brinda los parámetros requeridos, es decir, está brindando los valores que realmente debería de brindar, ya sea en respiración, ya sea en, no sé, en corriente, si es por ejemplo un electrocauterio, entre otros dispositivos. Y en general, y lo más importante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta como ingenieros biomédicos, es que este dispositivo no representa un riesgo al paciente. Entonces, nosotros siempre vamos a velar por la seguridad del paciente. Entonces, aquí es por eso que es muy importante recalcar que entonces cuando nosotros trabajemos con un dispositivo médico, tenemos que estar seguros de que es confiable. Y entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Hay alguna relación entre estas dos, entre disponibilidad y confiabilidad? Y la respuesta es sí. Realmente nosotros solamente deberíamos considerar que un dispositivo médico está disponible si y solo si estamos seguros de que es confiable. Entonces, aquí la importancia y lo que estamos hablando en este webinar, de por qué nosotros tenemos que saber diferenciar. Porque una cosa es tener ese dispositivo que no está siendo utilizado y otra es asegurarnos que ese dispositivo que no está siendo utilizado, pues es confiable. Lo que vamos a hablar el día de hoy es justamente en cómo nosotros nos aseguramos que es confiable, pero de forma muy general, lo más importante y lo que siempre tenemos que recordar es la seguridad del paciente. Entonces, la confiabilidad en equipo médico. La pregunta es, ¿cómo me aseguro que el equipo es confiable? Entonces podríamos pensar, bueno, si yo tengo un dispositivo médico que es nuevo, entonces yo podría decir, bueno, es confiable. Pero realmente eso no es cierto. Cuando nosotros vemos dispositivos médicos en el mercado, lastimosamente aquí en Guatemala no hay una regulación como tal, entonces puede que muchos de estos dispositivos médicos que nosotros podamos encontrar, a pesar de que sean nuevos, no significa que van a ser confiables. Entonces, ahí entra lo que vamos a platicar el día de hoy, que son un poco de las regulaciones de equipo médico y la importancia que tiene las certificaciones de los equipos médicos. Entonces, ahí va otra de las preguntas que les preguntamos en el cuestionario. Entonces, ¿cuál es la certificación de Guatemala? Ahí les pusimos algunas ISOs, unas IEC, unas agencias regulatorias y, por último, ninguna de las anteriores. Entonces, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Realmente Guatemala como tal no tiene una certificación de dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque Guatemala no es un país que está produciendo tecnología médica. Entonces, no contamos con una agencia regulatoria que nos certifique los dispositivos médicos. En este caso, siguiendo pues en esta línea, pues entonces diríamos, bueno, si llegara a ver quién sería el rector de esa certificación, de esa regulación, pues lo más parecido que tenemos sería en este caso el Ministerio de Salud. Y lo más parecido que tenemos a una normativa es la normativa 37. Entonces, la normativa 37, esa habla de más que todo dispositivos, pero más que todo en el área farmacéutica. Entonces, ahí hablan de cómo se deben de registrar, cuál es el proceso, qué pruebas se les debe hacer antes de llegar al mercado. Hay una sección en esta normativa, otra vez la normativa 37, en la cual pues, se mencionan algunos dispositivos médicos. Sin embargo, el listado pues, no cubre realmente la cantidad de dispositivos médicos que nosotros tenemos en el mercado actualmente. Entonces, los dispositivos que ustedes van a ver pues, están en una tabla en el documento y van a ver, por ejemplo, máscaras quirúrgicas, van a ver vendas, van a ver sondas, que son las que sí requieren pues, cierto proceso de pruebas para que entonces el ministerio les dé la autorización y esto ya se pueda pues, llevar al mercado. Piden otros requisitos, los cuales pues, son necesarios para el registro, pero más allá de eso, eso es lo más cercano que nosotros tenemos a alguna regulación de dispositivo médico. Eso no quiere decir que no sea importante. Entonces, ahí es donde nosotros pues, podemos, como ingenieros biomédicos, empezar a conocer cuáles son esas otras certificaciones que hay pues, a nivel mundial. Entonces,
Dos de las grandes agencias regulatorias de dispositivos médicos que existen en el mundo son la FDA, que es la agencia regulatoria de alimentos y medicamentos en Estados Unidos. Esta no solamente se encarga de ver la parte regulatoria de dispositivos médicos, sino que, como les digo, de alimentos y medicamentos también, pero va a ser la encargada de certificar a los equipos que van a llegar al mercado estadounidense. Por otra parte, está la nueva regulación, que es la MDR. Esta es una regulación nueva en cuanto a dispositivos médicos en la Unión Europea. Y lo que nos da, una vez el equipo sea certificado, pues es la marca CE. Entonces, esta es pues la marca CE, que tal vez algunos de ustedes pues los han visto en dispositivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas agencias regulatorias? Pues otra vez, es velar por la salud de los pacientes y asegurarse de que ese dispositivo que está llegando al mercado y que va a ser operado, ya sea por una enfermera o por un médico, y que va pues al final repercutir en la salud del paciente, pues que no represente un riesgo. Entonces, otra vez, común, seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas regulaciones a pesar de que nosotros no somos un país que por el momento esté produciendo equipo médico? Nos interesa porque esto nos va a dar respaldo a la hora de nosotros pues adquirir un dispositivo, porque vamos a ver todos los estándares y todos los procesos que tuvo que seguir para poder llegar al mercado. Entonces, solo para que tengan una idea, si vemos el camino regulatorio, este es pues un diagrama de cómo es el camino regulatorio para dispositivos por parte de la FDA. La FDA lo que hace es que clasifica los dispositivos médicos. Estos dispositivos médicos se van a clasificar pues en 3 clases, siendo clase 1 la de menor riesgo y siendo clase 3 la de mayor riesgo. Entonces, el proceso regulatorio que va a seguir el dispositivo para llegar al mercado, pues obviamente va a depender de la clase en la que esté. Si representa mayor riesgo, como por ejemplo un marcapasos, entonces lo que va a hacer es que va a requerir más pruebas antes de llegar a las manos del paciente. Entonces, aquí, pues la idea más que todo es que vean que el proceso pues es largo, requiere una serie de pasos y pues este proceso usualmente toma años, o sea, estamos hablando de por lo menos en un clase 3, de 3 a 5 años y así sucesivamente. Entonces, ese es como el camino o todos los procesos que tiene que seguir un dispositivo para poder llegar al paciente. Entonces, quiera que no, eso, el conocer todo este proceso nos da cierta seguridad de que ese dispositivo, pues seguro, va a ser seguro, porque al final eso es lo que va a velar la FDA. Y además de eso, pues que cumple con los estándares que más adelante vamos a ver. Por otra parte, como les mencionaba, la MDR, que es la regulación de dispositivos médicos en Europa, que es la que va a entrar ahorita en vigencia, bueno, entraba en vigencia este año, pero por pues, la situación actual, pues corrieron la vigencia de esta. Pero otra vez, la idea es agarrar los dispositivos médicos, en este caso igual, se clasifican en base a riesgos, solo que ahora aquí tenemos, bueno, 2 clases más, que sería la clase 1 y esta clase 2A y 2B, que se parten, ¿verdad? Pero otra vez, el proceso es, si se dan cuenta, es un proceso largo, tiene que pasar por diferentes pruebas para poder llegar al paciente. Entonces, es por eso la importancia de conocer, bueno, qué agencias regulatorias hay y qué dispositivos han sido aprobados bajo qué agencias regulatorias. Solo para que tengan una idea, antes era más fácil que un dispositivo médico fuera aprobado en Europa, ahora es todo lo contrario. Ahora es muchísimo más difícil hacer que un dispositivo médico sea aprobado por la MDR, ya que el proceso ahora es muchísimo más largo. Y aparte de eso, que también es importante, es que todos los dispositivos médicos que ya habían sido aprobados por la Comisión Europea, que es esta marca, la CE, tienen que volver a pasar por el proceso de certificación. Eso quiere decir que si un equipo que yo compré en el año 2000 fue certificado, ahora si la empresa no pasó otra vez por ese proceso de certificación, ya no está certificado. Entonces es importante conocer entonces cuáles son las regulaciones, qué es lo que está pasando, porque, por ejemplo, podría darse el caso, como les estoy diciendo, que les traigan un dispositivo, pero que fue aprobado en tiempo anterior, y si la empresa no dio el proceso para reaprobación, entonces ese dispositivo ya no es aprobado y es casi seguro que simplemente
vaya a salir del mercado. Entonces ustedes ya no van a tener repuestos, ya no van a tener pues ese respaldo de la marca. Entonces, para seguir pues en el tema del camino regulatorio, como les mencioné, lo que van a requerir estas agencias regulatorias pues van a hacer que los dispositivos cumplan con ciertos estándares. Cada dispositivo pues va a tener sus estándares específicos, pero para que tengan una idea, yo les resumí aquí 3 de los estándares pues más importantes y que nosotros pues vamos a ver en tanto que lo va a exigir la europea como la FDA. Importante es que no solamente existen solo esas 2 agencias regulatorias, hay más, pero les estoy mostrando estas porque son las más importantes a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de estándares, uno de los más importantes, que tal vez algunos de ustedes pues, lo han escuchado, es el IEC 6061-1, que se refiere al de seguridad eléctrica en dispositivos médicos. Entonces, este estándar está diseñado, pues, fue creado realmente para asegurarse que el equipo médico no represente un riesgo de tipo eléctrico tanto al operario como al paciente. Entonces, cualquier dispositivo que utilice energía eléctrica al momento de ser diseñado tiene que cumplir con todo lo que se define en este estándar, ¿sí? Entonces, esa es una de las primeras pruebas, por así decirlo, que el dispositivo tiene que pasar si queremos que sea aprobado. Entonces, es bien importante conocer que si, por ejemplo, nuestro dispositivo ya sabemos que viene aprobado por la FDA o por la CE, estamos seguros que cumplió con este estándar. No voy a entrar en detalle en todo el estándar, porque eso sería una clase, ¿verdad? Pero la idea es que lo que define este estándar es que nos define principios de diseño. Entonces, ¿qué principios de diseño tiene que cumplir el dispositivo? Otra vez, para que no represente un riesgo eléctrico o realmente tener una protección de riesgos eléctricos, tanto para los operarios como a los pacientes. Pero más allá de eso, riesgos en general. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La idea es de que este estándar pues establece, por ejemplo, cómo debe ser el aislamiento, cómo debe ser la separación entre líneas cuando hablamos a nivel eléctrico, para evitar problemas como, por ejemplo, cortocircuitos. Este cortocircuito pues puede repercutir en el paciente, pero también puede repercutir en el ambiente. ¿Por qué? Porque puede provocar un incendio. Entonces, nosotros con este dispositivo que cumple este estándar, sabemos que está diseñado para que no tengamos este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, sabemos que consta con ciertas medidas de seguridad para evitar problemas como este. Otro de ellos es cómo nosotros pues, nos vamos a asegurar de que no vamos a hacer un riesgo para el paciente o el operario, y eso más que todo lo ven en la parte de las corrientes de fuga. ¿Qué son las corrientes de fuga? Pues son corrientes que van a circular de las partes del dispositivo al paciente y van a llegar a tierra. Entonces tenemos aquí, si este fuera el dispositivo, viene ya sea el paciente o el operario, cualquiera de los dos, toca el dispositivo, y si está mal diseñado, va a haber una corriente de fuga que lo que va a hacer pues es atravesar, ahí sigue, llegar a tierra por medio de nuestro cuerpo. Y esto pues definitivamente representa un riesgo. Cuando nosotros vemos el estándar, el IEC 6061-1, ellos hablan de corrientes de fuga que tienen que ser medidas por lo menos en 2 lugares. Uno es el chasis, que va a ser pues ahí sí que la protección del dispositivo, y la idea es de que si yo toco ese dispositivo, realmente no tiene por qué haber algún tipo de corriente de fuga. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Otra vez, seguridad, ya sea para el operario que tocó el dispositivo o el paciente que igual pudo haber entrado en contacto, o realmente cualquier persona que pudo haber entrado en contacto con ese dispositivo. Y la otra, se miden también las corrientes de fuga en las partes aplicables. Las partes aplicables se refiere pues a las partes del dispositivo que van a entrar en contacto definitivamente con nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un electrocardiógrafo, serían, por ejemplo, los electrodos que van conectados al paciente, y la idea es que no haya ningún tipo de corriente de fuga que pase por nuestro paciente y causando daños. ¿Por qué es importante medir estas corrientes de fuga? Porque al final otra vez van a repercutir en la salud del paciente, van a representar un riesgo. Desde una corriente pequeña, que si por ejemplo pasa cerca del corazón, puede causar fibrilaciones y en casos pues, extremos puede causar hasta la muerte, o a corrientes todavía más grandes que pueden pasar en el cuerpo y que pueden causar quemaduras, pueden pasar espasmos, parálisis o hasta la muerte. Entonces, es
bien importante que nosotros pues conozcamos este estándar y sepamos si nuestro dispositivo lo cumple. Si viene con una certificación, ya sea de la FDA o de la europea, estamos seguros que cumple con ella. Pero si no, entonces, ¿qué sucede? O nos indican que cumple con esta certificación o simplemente no sabemos. Entonces no estamos seguros si el diseño pues cumple con la parte de seguridad eléctrica, de que si hay una sobrecarga no se va a incendiar, o que no está diseñado con respecto a las corrientes fuga. Entonces, otra vez, es bien importante conocer estos estándares, otra vez, no porque nosotros vayamos a diseñar, si ese fuera el caso, nosotros como ingenieros biomédicos en hospitales nos interesa porque otra vez nosotros tenemos que velar por la salud del paciente. Luego tenemos otro estándar que es el ISO 14971. Este es el de gestión de riesgos en dispositivos médicos. La versión anterior era el 2007, la actual es la 2019, la acaban pues de actualizar. Y la idea de este estándar es que igual en el proceso de diseño nosotros seamos capaces de identificar cuáles pueden ser las posibles fuentes de riesgo o peligros asociados. Y aquí no solamente pueden ser de tipo eléctrico, sino que puede ser cualquier tipo de riesgo que mi dispositivo pueda representar. Entonces, ¿por qué es importante también conocer si nuestro dispositivo cumple con este estándar? Porque lo que hace este estándar es que hace que el fabricante, en este caso, pues defina cuáles son las posibles fuentes de riesgo o peligros que puedan estar asociados a ese dispositivo. No solo los tiene que identificar, sino que también tiene que definir acciones que sean ya sea preventivas o correctivas. Entonces, otra vez, la idea es que nosotros queremos reducir el riesgo. Entonces, para ello, nosotros idealmente diríamos, el dispositivo está diseñado, por ejemplo, una bomba de insulina para administrar insulina en el paciente, eso es en el caso ideal. Sin embargo, nosotros sabemos que hay riesgos asociados. Por ejemplo, mal uso de esa bomba de insulina. Por ejemplo, ingresar mal algún dato que entonces eso repercuta en la administración de insulina que va a tener en el cuerpo. Todo esto lo tienen que ver en el sistema de gestión de riesgos. Entonces, esto es otra vez otro respaldo que nos va a dar que el dispositivo venga certificado, porque sabemos que en su proceso de diseño, pues se tomaron ahí sí que el tiempo pues de definir cuáles son esos riesgos y cómo los pueden reducir. Entonces, siguiendo el ejemplo de la bomba de insulina, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo un botón que es el que se encarga de administrar la insulina y si yo lo apacho muchas veces, que podría ser eso, un mal uso, yo administro esa insulina. Entonces, seguro vamos a tener, o sea, tal vez el paciente va a tener un coma diabético o va a tener algún tipo de daño que seguro va a repercutir en la salud de él. Entonces, otra vez, la idea del sistema de gestión de riesgos es cómo nosotros sabemos que, por ejemplo, existe probabilidad de que suceda esto y cuál va a ser el impacto. Entonces, ¿cómo yo voy a definir acciones que pues eviten que se dé esa acción? Y eso es lo que busca. Entonces, esa es la importancia de por qué otra vez nosotros queremos equipo certificado y equipo pues que vaya a cumplir con estos estándares. Luego de eso tenemos el ISO 13485. Este es uno de los más importantes porque es el sistema de gestión de calidad de dispositivos médicos. Cualquier empresa que quiera diseñar dispositivos médicos tiene que tener implementado un sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué va a ser importante? Ahorita lo vamos a ver. Pero de forma general, si una empresa quiere empezar a diseñar y pues, producir y distribuir dispositivos médicos, si no cumple con este estándar, ni siquiera que se acerque a la FDA o a la MDR. ¿Por qué? Porque es con esta con la que la FDA pues, va a estar haciendo las auditorías y va a estar revisando que en efecto se sigan los controles de calidad de estos dispositivos médicos. Existe una excepción que es en los clase 1, que en este caso la FDA pide que se siga un sistema de gestión de calidad, pero es de acuerdo al Código Federal de ellos, que es el de buenas prácticas, pero luego dispositivos como las clase 2 o clase 3, que ya son de mayor riesgo, requieren que definitivamente se cumpla ese sistema de gestión de calidad. Entonces, otra vez, este es el primer paso. Entonces, simplemente con que el fabricante quiera, pues ahí sí que llevar sus dispositivos y que pase por el proceso regulatorio, tiene que comenzar pues con esto.
Y de igual manera con la MDR, que justamente aquí está, aquí piden el ISO 13485, que otra vez es el primer paso. Entonces, esto es lo primerito que tiene que hacer cualquier fabricante antes de pasar, pues ahí sí que por el proceso regulatorio. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque este sistema de gestión de calidad, pues está formado por lo que tenemos acá. Si se dan cuenta, pues tenemos ahí sí que el ciclo completo. Igual voy a ir por cada una de ellas, pero va parte desde gestión de calidad, desde el diseño, o sea, desde en papel el dispositivo, hasta que llega al mercado y nosotros lo continuamos monitoreando o hasta el retiro de ese dispositivo. Entonces, acá lo que tenemos es que el sistema de gestión de calidad se va a encargar de ver todo el proceso. Entonces, el primer paso pues, de la parte del sistema es que tiene que tener control de diseños. Ese control de diseños va a ir asociado a justamente cuando nosotros diseñemos, pues que cumpla con los estándares, que cumpla con esa gestión de riesgos, porque al final nosotros vamos a diseñar después de haber definido cuáles pueden ser los posibles riesgos, cuáles van a ser esas acciones preventivas o correctivas y el proceso pues, de verificación y validación. Luego tenemos la parte de control de procesos y producción. Esto también es importante porque esto nos asegura que si, por ejemplo, tenemos un lote, o bueno, realmente un dispositivo de un lote que cumple con los estándares, este proceso de control pues nos permite de que entonces todos los dispositivos que hayan sido pues, producidos en ese lote van a cumplir pues con esos estándares, van a ser seguros de que no van a representar un riesgo porque sabemos que todos siguieron al final la misma receta de cocina. ¿Sí? Entonces, aquí también hay documentos en los cuales se dice cómo tienen que ir las piezas, qué material, ahí sí que todo el proceso para producir el dispositivo. Y esto va a estar siendo pues también auditado por las diferentes agencias regulatorias, porque al final lo que queremos es asegurarnos que la calidad del dispositivo pues se siga cumpliendo durante todo el tiempo. Luego tenemos la gestión de cambios. Eso sucede si, por ejemplo, vemos que, no sé, durante el proceso de aprobación, vemos, por ejemplo, en el ensayo clínico que hay que hacer algún tipo de cambios, entonces tenemos un sistema que se encarga de cómo se van a pues, realizar esos cambios y cómo se van a pues, implementar en el diseño y pues luego en la producción. Luego tenemos la parte de acciones preventivas y correctivas. Otra vez, lo que va a hacer el sistema de gestión de calidad es que no solamente se va a encargar del diseño, producirlo, llevarlo al mercado, sino que también se va a encargar de estar monitoreando el estado de ese dispositivo que ya está en el mercado. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por ejemplo, va a tener un sistema que permita a los usuarios pues, presentar quejas, inconformidades o cualquier cosa relacionada a la calidad. Entonces, igual, este sistema se encarga pues también de tener ese monitoreo y de definir en casos, por ejemplo, hay muchas quejas de una función en específico, de definir cuáles van a ser esas acciones preventivas y correctivas. Luego tenemos la responsabilidad administrativa. Esto se refiere más a todas las auditorías internas que en el mismo sistema se esté auditando de que todo esté funcionando, pues ahí sí que como debería. Luego tenemos la parte de recursos y lo más importante que es la vigilancia de productos, que era lo que les decía. Entonces, el sistema de gestión no solamente se va a encargar de diseño, producción y llevarlo al mercado, sino que una vez en el mercado tiene que estar en constante vigilancia de los dispositivos. ¿Por qué? Porque una vez nosotros hayamos pasado el proceso de aprobación, puede darse el caso que el dispositivo, debido a que, por ejemplo, nosotros solo validamos el dispositivo en un tiempo de 1 año, pero los efectos adversos se ven a los 2, a los 3 años, entonces por eso es de que nosotros requerimos estar en constante vigilancia de los productos. ¿Qué es lo que puede pasar? Si hay efectos adversos por parte de los dispositivos, entonces se puede dar que la FDA o que la empresa como tal haga un recall en la cual pues mandan a llamar a esos dispositivos. Y eso no solo pasa en dispositivos médicos, vimos hace poco, este año, si no estoy mal, que Toyota, por ejemplo, mandó a hacer un recall de ciertos modelos de carros porque tenían un desperfecto. ¿Y eso se debe a qué? Porque hay una vigilancia constante de los productos. Entonces, igual acá, todos los fabricantes de dispositivos médicos que han sido certificados, porque ahí estamos seguros que tuvieron que haber pasado por este proceso, pues tienen este sistema de gestión de calidad y se encargan también de esa vigilancia. Entonces,
Ya siguiendo en tema y por qué es importante lo que les estoy pues platicando y por qué esto va relacionado a disponibilidad versus confiabilidad, otra vez es porque nosotros solamente vamos a tener o vamos a decir que tenemos dispositivos que son disponibles si solo si estamos seguros que son confiables. Entonces, ¿por qué queremos que sean confiables? Pues empezamos con lo primero que les enseñé, que no necesariamente que sea nuevo significa que sea confiable. Entonces, la primera prueba, por así decirlo, para ver si es confiable, pues tenemos que ver si es equipo certificado. Para tener un poquito más claro, ahí sí que otra vez la importancia de equipo certificado es el proceso. Entonces, si vemos el proceso, es que partimos realmente de una idea, tenemos pues las necesidades del paciente, esas necesidades del paciente pues van a estar relacionadas con una intención de uso, para qué voy a utilizar ese dispositivo de acuerdo a lo que necesite mi paciente, y luego pues vamos a pasar por un proceso de diseño. En base a esa intención de uso, pues entonces yo voy a definir un diseño de un dispositivo que sea seguro, de acuerdo, por ejemplo, al estándar IEC 60601-1, o voy a también ver la parte de gestión de riesgos, porque otra vez me tengo que asegurar que ese dispositivo no representa un riesgo al paciente. Una vez nosotros lo tenemos diseñado, pasamos por el proceso de producción y luego del proceso de producción, si queremos que llegue al mercado, pues pasamos por este proceso regulatorio. Entonces, ¿qué nos va a exigir el proceso regulatorio? Pues va a depender del dispositivo, pero uno de los primeros pues va a ser el sistema de gestión de calidad. Luego, si es un dispositivo pues que representa mucho riesgo, clase 3, entonces pues puede que nos pidan ciertos ensayos clínicos para verificar que en efecto no representa un riesgo. Y al final lo que tenemos que hacer pues es demostrar el beneficio de ese dispositivo. Entonces, una vez pasa ese proceso regulatorio, ya llega al mercado. Y una vez en el mercado, como les decía, pues sigue por un proceso de monitoreo. Ese proceso de monitoreo, otra vez, es para identificar si llegan a haber fallas por parte del dispositivo o si hay algún tipo de queja o inconformidad. Este mismo equipo, otra vez, porque como se implementó el sistema de gestión de calidad, también se encarga, bueno, el fabricante realmente es el que se encarga de hacer el retiro. Entonces, si se dan cuenta, este es el ciclo, partimos de la idea, diseño, producción, proceso regulatorio, que es lo más importante, que eso nos asegura que de aquí para acá, entonces tengamos un dispositivo que es seguro. Y no solo eso, sino que va a estar en constante monitoreo para asegurarnos de que en efecto continúa siendo seguro. Y luego, pues la parte de retiro. Cuando hablamos de equipo certificado, pues les mencioné algunas de ellas. Les había dicho que, por ejemplo, está la agencia regulatoria, que es la FDA, tenemos la CE, que es de la MDR, que es de la Convención Europea. Sin embargo, no son las únicas. Por ejemplo, tenemos la PMDA, que es por parte de Japón. Esa es otra agencia regulatoria. Esta igual, pues define cuáles son los estándares que los equipos médicos tienen que cumplir para poder llegar al mercado, pues en este caso japonés. Tenemos esta otra que es referente a la agencia regulatoria de la India. Entonces, ellos también tienen su propia agencia regulatoria. Tenemos la TGA, que es la de Australia, aunque también va incluida ahí la de Nueva Zelanda. Otra vez, esta es otra agencia regulatoria que va pues a certificar equipo médico, solo que el mercado pues es diferente. Y tenemos la MHRA, que es la del Reino Unido. Estas no son las únicas. Brasil también tiene su propia, que es Anvisa. México tiene su propia agencia regulatoria. Entonces, cuando nosotros veamos equipo regulatorio, equipo certificado, pues primero tendríamos que saber certificado de dónde, ¿sí? Y luego que nosotros sepamos certificado de dónde, pues nosotros podemos ver qué estándares pues se les exigió que deberían de cumplir. Algo importante que tenemos que saber es que todo equipo que esté certificado, toda esa información de su certificación está disponible. Por ejemplo, la FDA tiene sus bases de datos donde nosotros podemos ir a buscar esa información. Entonces, si a mí, por ejemplo, me ofrecieran un dispositivo médico y yo no estoy segura si está certificado y a mí me están diciendo es certificado por FDA, yo puedo ir a buscar a las bases de datos de la FDA y asegurarme que en efecto está siendo certificado. Por parte de la CE, ellos, como cambió la regulación, están implementando una nueva base de datos que se llama EUDAMED. Esta base de datos, pues, sí va a entrar en vigencia, si no estoy mal, en el 2022, aunque es posible que se atrase, pero nuevamente la idea es de que
cualquier equipo que sea certificado por CE va a estar en esa base de datos. Y si no está en esa base de datos, entonces no está certificado. Porque una de las desventajas que tiene, desventajas por así decirlo, la certificación CE es de que cualquiera puede pues copiarlo. Porque ¿cómo nosotros nos aseguramos ahorita, de momento, que tiene certificación CE? Si lo queremos hacer de forma rápida, solo vemos si el dispositivo tiene este sello, ¿sí? Pero copiar ese sello es algo muy sencillo. Entonces, la idea es que nosotros pues, podamos asegurarnos. Otra forma es pedirle al proveedor, o en este caso al fabricante, que nos dé el certificado en donde se demuestra, pues ahí sí que cumple con todos los estándares. Pero la idea es hacerlo pues, más fácil al público y por eso es de que va a entrar en vigencia esta nueva base de datos. Por ejemplo, FDA ya lo tiene, se lo va a tener. Y luego estas otras que pues realmente yo no estoy tan asociada con ellas. Tengo entendido que la de la India está implementando también su propia base de datos y estas sería pues, de ir a investigar un poquito más. Pero por lo menos FDA y CE va a tener y estas sí están implementando. Y ahora solo para pues terminar, y otra vez siempre con este tema, ¿qué pasa con el equipo no certificado? Entonces, pues el camino es más fácil. Si nosotros pensamos, pues igual podemos tener un fabricante, ese fabricante puede tener una idea en base a las necesidades del paciente, definir una intención de uso, luego viene el diseño, pero entonces aquí entran algunas preguntas. Sí, se va a basar en la intención de uso, seguro, pero ahora la pregunta es, ¿va a ser seguro? ¿Sabemos si ese dispositivo cumplió con los estándares de seguridad eléctrica, por ejemplo? No lo sabemos. Sabemos si esa gestión tiene, este sistema tiene implementado acciones preventivas o correctivas para minimizar los riesgos. No sabemos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se los exija. No hubo un proceso regulatorio. Simplemente no existió. Entonces, ¿por qué ellos se van a tomar el tiempo y el dinero? Porque realmente esto es un proceso costoso para asegurarse de que pues, cumple con esos estándares o que tienen una certificación, si realmente no les interesa la certificación. A ellos los que les interesa, pues es simplemente de aquí pasar directamente al mercado. Entonces, y aquí es lo importante, que era lo que les decía con lo que partimos, que el dispositivo médico sea nuevo, pero que sea nuevo no significa que va a ser confiable. ¿Por qué? Porque podemos tener este caso de dispositivos médicos no certificados y ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente no tenemos seguridad de nada, o sea, no tenemos seguridad de que este dispositivo no va a representar un riesgo al paciente. Entonces podemos tener accidentes, ya sea por el diseño, porque por ejemplo la placa eléctrica está mal diseñada y entonces se produjo un incendio, por ejemplo. O está mal diseñado el aislamiento, entonces hay corrientes fuga y por ejemplo puedo dañar ya sea al paciente o al operario. O de funcionamiento. No sé si ustedes han visto que hay por ejemplo estos relojes que miden por ejemplo el ritmo cardíaco, que miden pues información, ahí sí que cardíaca. El único que está certificado por la FDA que puede ser utilizado como dispositivo médico es el Apple Watch. ¿Por qué? Porque este pasó por un proceso de aprobación en el cual demostró que es capaz de obtener mediciones como un dispositivo médico como tal. Todos los que no son aprobados tienen una variación del 50-60%. Entonces, solo con eso ya sabemos que el funcionamiento no está siendo correcto. Tal vez no representa un daño directamente, tal vez sí, no me está, por ejemplo, no sé, quemando, teniendo corrientes fugas, pero me está dando mediciones incorrectas. Si yo estuviera basando mi diagnóstico en esas mediciones incorrectas, entonces ahí sí tenemos pues algún tipo de daño directamente en nuestra salud. Y lo más importante es de que si nosotros entonces estamos utilizando dispositivos médicos que no tienen ningún tipo de certificación, realmente no tenemos ningún tipo de respaldo. ¿Sí? Si se dieron cuenta, los otros que les mencioné anteriormente, no solo llegan al mercado, sino que están en constante monitoreo, están pues revisando, están verificando que siga siendo confiable y cualquier cosa que llegue a suceder, pues ellos pueden pues respaldarse y decir, bueno, nosotros lo vamos a retirar, podemos apoyarlo, entre otras cosas. Cambio aquí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté, o una agencia, en este caso gubernamental, que esté para regir cuáles son las reglas. Entonces, si pasa algo, simplemente, ¿con quién nos vamos a acudir? No hay, ¿sí? No hay respaldo. Entonces, es bien importante, pues, tomar en cuenta esas diferencias y entonces ahí otra vez la parte de confiabilidad.
Simplemente termino con esto, ¿verdad? Que equipo médico nuevo no significa que sea confiable. Ahora, si decimos equipo médico nuevo certificado, entonces ahí sí podemos decir que es sinónimo de confiable, porque ya pasó por una serie de pasos que permitieron su aprobación. Esto sería para la primera parte. La segunda parte, pues vamos a ver, bueno, el equipo ya no es nuevo. ¿Cómo sigo yo verificando si el equipo es confiable? Entonces, con eso termino y no sé si hay alguna pregunta. Ahorita, por favor, pueden desmutearse si quieren hacer una pregunta, ya que vi que no hubo preguntas durante el chat. Lo voy a quitar aquí. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. ¿Sí? Tú comentaste que tanto para las marcas, ¿Perdón? tú comentaste que para la certificación de la C y de la F, este año se empezó con ¿cómo se puede diferenciar entre si ya hicieron la nueva certificación o si simplemente tienen la pasada? Eso es esa diferenciación se podría hacer cuando ya tengan implementada Eudamed, porque Eudamed va a ser la base de datos donde podemos ir a consultar los que están aprobados con esta nueva regulación. Eudamed. Perfecto. Eudamed. Muchas gracias. De nada. Andrea, yo tengo una pregunta. Muchas veces en el contexto local, digamos, los ingenieros biomédicos no son tomados en cuenta a la hora de adquirir los equipos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación de parte nuestra? O sea, tu recomendación de parte a los ingenieros biomédicos para poder subir el nivel de exigencia de los hospitales para que no les llegue cualquier equipo, porque después muchas veces el equipo pasa a ser problema de los de mantenimiento, dirán ahí, cuando muchas veces no se adquirió correctamente desde un inicio. Pues mi recomendación en este caso pues es empezar en la parte de requerimientos. Creo que es importante empezar a definir cuáles son los requerimientos. Primero, hablamos de certificaciones y más allá de eso, pues empezar a demostrar cuáles serían, cuáles son realmente las repercusiones de tener equipo no certificado, que al final, otra vez, va a tener un efecto pues, negativo en el paciente y eso está comprobado. No se los incluí ahorita, pero hay una página donde ustedes pueden ir a consultar, ahí sí que hay historias, donde han pues, mostrado qué es lo que ha pasado por utilizar dispositivos médicos que no han sido certificados y al final, o sea, ¿por qué queremos correr ese riesgo cuando tenemos equipo que ya pasó por un proceso de aprobación y que está siendo monitoreado para que siga continuando, pues, siga continuando, ¿verdad? Siga siendo seguro. Entonces, creo que mi recomendación va en que pues empecemos a exigir, empecemos a decir por lo menos estos son los requerimientos mínimos en cuanto, por ejemplo, regulaciones. Mucho del equipo que viene a Guatemala pues viene pues de Estados Unidos, aunque no sea equipo completamente nuevo, pues viene de Estados Unidos. Si es de la India, por ejemplo, porque he escuchado de que viene equipo de la India, pues ver que por lo menos sea equipo certificado en la India. ¿Por qué? Porque ellos también tienen los estándares que exigen a los dispositivos para que puedan pues, ser vendidos en ese mercado. Entonces creo que por ahí iría mi recomendación. Yo tengo una pregunta, Andrea. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, muchas veces nosotros dependemos por ejemplo, que la empresa proveedora diga, mira, este equipo ya es obsoleto, ya no tiene soporte ni nada. Pero algunas veces es porque quieren meter otro equipo, o quieren vender o algo así, ¿no? Entonces,
¿No hay alguna página, algún lugar donde uno pueda corroborar esto? Así como que centralizado o algo así. Pues el primero sería irse por el fabricante. Entonces, ver si el fabricante, porque seguro ellos tienen establecido si hay algún tipo de retiro. Entonces, si hay un retiro, eso lo podrían ver con ellos. Si no, la otra forma, pero eso ya es cuando hay algún, o sea, lo retiran del mercado, pero porque hubo algún tipo de daño, es en los recalls de la FDA. Porque entonces la FDA, por ejemplo, ha retirado equipo del mercado porque ahí sí que representó un riesgo al paciente, entonces ahí podrían ir a revisar. Esas serían como las dos formas, pero la forma, ahí sí que a lo seguro, sería ver directamente con el fabricante. Yo también puedo añadir algo ahí. Los fabricantes tienen, pues, por lo menos los fabricantes que usualmente que buscan la certificación, que tienen equipos certificados, ellos tienen el compromiso de proveer repuestos. Depende del equipo, entre 5 a 10 años después de que hayan descontinuado su fabricación. Entonces, digamos de que puede ser que el equipo esté descontinuado, pero repuestos todavía hay. Entonces, cuando el equipo, digamos de que ya no tiene soporte, es cuando el equipo es tan viejo que ya no tiene ni siquiera repuestos. Entonces, cuando es así, usualmente ellos emiten una carta al respecto. Entonces, si el proveedor, digamos, te está diciendo que el equipo ya no está, ya no tiene soporte, él debería poder conseguir de parte del fabricante una carta que corrobore esto, que diga el equipo ya no tiene soporte en repuestos y ya no está siendo fabricado. Entonces, y aún así se pueden conseguir tal vez repuestos que haya habido algún saldo en alguna bodega de los fabricantes, pero claramente es un riesgo, o sea, es difícil conseguirlo y corres el riesgo de que no se vaya a conseguir. Entonces, pero ya queda decisión tuya si seguir con el equipo o no. Pero él debería poder conseguirte una carta oficial diciendo de que el equipo ya está descontinuado. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Domingo Morales. Con esto yo tengo una pequeña duda. Nosotros estamos estudiando ingeniería biomédica en la Universidad de Galileo. Basado en esto, dentro del área de mantenimiento donde yo trabajo, área hospitalaria, área médica, nosotros empezamos a solicitar lo que son en las bases la certificación de la FDA. Lamentablemente me he topado que muchas de las empresas que nos cotizan equipo médico no la cuentan, no la tienen o no la quieren dar en el proceso de las diferentes adquisiciones o la propuesta de colocar la oferta en el portal. ¿Qué sucede en estos casos? Yo creo que ahí el ingeniero ya la puede apoyar más. Pues si ellos no la quieren o no la pueden colocar, creo que deberían ser descalificados o deberían ser penados. Muchas veces es con un sistema de puntaje. Entonces deberían haber penalizaciones en puntos por no haber cumplido con esta papelería. Lo que tenemos que ver también es qué ponderación se le está dando a esto. Porque como decía Andrea, las certificaciones son más importantes de lo que a veces nosotros queremos o nos damos cuenta en realidad. Porque digamos de que muchas veces los equipos certificados son más caros, pero exactamente porque el proceso de certificación conlleva un costo para la compañía, porque la compañía tiene que pagar todos estos procesos de auditorías que le hacen a sus equipos. Entonces, muchas veces en los procesos estos de ponderación le dan mayor peso al precio que a la certificación. Entonces, en este caso, digamos de que vamos en contra de la corriente porque ellos pueden arriesgarse a perder los puntos que conlleva el presentar la certificación porque tienen un precio tan favorable
que saben de que ahí van a recuperar, digamos, esos puntos. ¿Me explico? Entonces, ahí tal vez lo que habría que hacer es nosotros lograr influenciar tal vez a la junta médica o explicándoles la importancia de la certificación para que le den más ponderación. Lamentablemente, en este punto, lo que estoy planteando, uno de los requisitos fundamentales era la certificación y por eso no se ha podido comprar el equipo. Bueno, ahí sí que habría que ampliar tal vez no sé, la base de proveedores para ver, o habría que ver si en serio hay un equipo certificado al respecto y en el listado de equipos que hay, por ejemplo, de la FDA, del equipo específico, para ver si hay alguien también que represente el equipo que están buscando. Es lo que se me ocurre, no sé qué equipo exactamente estamos hablando. Hay varios, por ejemplo, tengo electrocardiógrafos, equipo de otorrinos de paredes, de otros equipos, varios que se ha tratado de que comprarlo, pero lamentablemente entre las bases hemos colocado certificación ya sea de la FDA o en su caso de la MDR actualizada. Si no está actualizada todavía, porque todavía sabemos que no está el portal habilitado, entonces todavía estamos pasando todavía algo de la marca CE. Sin embargo, aún así las empresas no nos lo están presentando. Es más, yo sé que están certificados los equipos, porque conozco los equipos, puedo entrar al portal, pero la empresa no lo presenta. No sabría, a lo mejor la empresa o las empresas que tienen esos equipos aquí, los equipos que no tienen equipos con certificación. No sabría decirte. A lo mejor los equipos que sí están certificados simplemente no están representados aquí en Guatemala. Podría ser una opción. Buenas noches. Buenas noches. Un agregado al comentario. Yo también he escuchado pues esa información de parte de los proveedores, ¿verdad? Entonces, la justificación que ellos dicen es que como el departamento de regulación no lo exigen, entonces ellos no tienen que estar presentando ninguna certificación al momento de una compra, ¿verdad? De una venta. Esa es la justificación que ellos lo que dicen. Sí, entonces ahí nosotros deberíamos tratar de hacer de que compras lo exija. Sí, sería como una normativa interna, pues de cada establecimiento, ¿verdad? Que para comprar algún equipo, pues el proveedor tiene que presentar ciertas certificaciones, ¿verdad? Aunque nuestro departamento de regulación no lo pida, no lo exija, ¿verdad? Pues sí, eso sería una opción, ¿verdad? Ya sería algo interno. Sí, eso sería algo interno, sería una exigencia que tendríamos que lograr nosotros hacer digamos, en nuestras instituciones en donde estamos trabajando. Quisiera leer ahorita, en el chat puso Nancy Leal, dice, lamentablemente en el área hospitalaria no se cuenta con ingenieros biomédicos en la adquisición de los equipos, durante la evaluación de la adjudicación y en la recepción de los mismos. Se ha visto que los proveedores se molestan indicando que no tienen que presentarse certificaciones si el propio departamento de regulación no lo exige. Ok, sí, entonces ahí es donde nosotros tal vez este tipo de webinars o este tipo de charlas deberíamos expandirlo a más que solo los ingenieros biomédicos que estemos aquí presentes, o sea, más que solo ingenieros, y poder incluir a la parte médica y a la parte de compras para que ellos entiendan el porqué, la importancia de una regulación y la importancia de que básicamente que haya un tercero que les diga el equipo sí hace lo que el fabricante dice que hace, porque obviamente
cada fabricante va a hablar, nadie va a hablar mal de su rancho, como dicen por ahí. Entonces, cada fabricante va a decir que su equipo es la última Coca-Cola del desierto. La diferencia entre eso y un equipo certificado es que alguien más, un tercero, vino y dijo, sí, el equipo sí hace lo que el fabricante dice que hace. Entonces, digamos que es ahí donde tenemos más confianza. O sea, sabemos que el equipo es más confiable a que alguien que te diga que digamos de que sí lo hace y a lo mejor lo hizo aquí en Guatemala en su garage, ¿verdad? Entonces, Buenas eh, noches. buenas noches. Yo quisiera agregar un comentario. ¿Sí me Sí, con escuchas? gusto. Sí, En este caso, lo ideal, como experiencia propia basada en el hospital que represento, lo mejor es del departamento se haga cargo de las adquisiciones, ¿verdad? Porque somos los que más sabemos de los equipos, normativas, eh, especificaciones técnicas, alguien encargado de no, no va más allá de lo que. Entonces, disipar ese problema de que están mencionando, lo mejor es que el departamento de biomédica haga esas compras de equipos médicos. esa es una muy buena opción. Creo que Otto se nos quedó ahí trabado. Ingeniero, aprovecho de hacer una pregunta. Perdón, hubo un corte de energía en mi casa. Eh, pero decía que lamentablemente no todas las instituciones compran los equipos a través de biomédica, pero sí sería bueno que tomaran en cuenta la opinión de los ingenieros. eh, para la adquisición de equipos, ya que como muy bien decía Héctor, nosotros sabemos, tal vez no somos expertos en la parte clínica como los doctores, es por eso que deberíamos tener la opinión de ambos, pero sí, para que no nos pasen cosas como que yo creo que todos tenemos historias de ultratumba, hablábamos con Andrea que deberíamos poner una sección de historias de ultratumba, que yo he visto, por ejemplo, que le han comprado equipos a un hospital que vienen con un voltaje del cual el hospital no tiene el voltaje, o sea, que se los compran en 480 y el hospital solo tiene 220 y 120, ¿verdad? Entonces después hay que andar ahí con transformadores y cosas así. Entonces, digamos que eh, para ese tipo de cosas es que sí sería bueno que tomaran en cuenta la opinión de los ingenieros a la hora de adquirir los equipos. Y solo quisiera agregar ahí también que justamente eso es lo que queremos pues empezar a hacer con parte del Departamento de Biomédica, es apoyarlos en esa parte. Ahí sí que a todos ustedes que están en la parte técnica, si no cuentan pues con la ingeniería en biomédica, pero sí tienen experiencia, ahí sí que ustedes están en el departamento, pues cómo nosotros podemos apoyarles, por ejemplo,
informándoles más de las certificaciones, cómo verificar, por ejemplo, en la FDA si el equipo está certificado o no. Entonces, todo esto es como parte de lo que nosotros estamos haciendo de parte de la universidad. Entonces, por favor, si quieren consultar o hay algo en que les podamos apoyar, con mucho gusto me pueden platicar. Y gracias a todos por sus aportes, porque digamos de que nos enriquecemos entre todos. Creo que algo que podemos, que podemos llevarnos de este tipo de reuniones es que sería bueno tratar de ampliar la audiencia para incluir a la parte clínica, para que ellos comprendan la importancia de las regulaciones, de las normativas, de por qué es importante, digamos, de que probar un electrocauterio con un analizador de electrocauterio, sino con una salchicha. Eh, sí. Entonces, creo que nosotros como SQ, que nos caracterizamos mucho en dar eventos de educación continua, podemos tratar de ampliar, digamos, la audiencia, para incluir también la parte clínica, para que nos empiecen a tomar en cuenta y que nosotros podamos asegurarnos de que los equipos que tenemos son los equipos correctos, ¿verdad? No sé si hay alguien más que quiera aportar o que quiera preguntar. Bueno, entonces les agradecemos a todos por su atención. Agradecemos a Andrea por compartir su conocimiento. Gracias, Andrea, por tu tiempo. Gracias por tu apertura. Y les agradecemos desde ya su participación en la próxima sesión, que sería el próximo viernes. Misma hora, mismo canal, misma presentadora. Entonces, si tienen alguna duda que se les ocurra durante la semana también, Sí. apúntenla. Y nosotros con mucho gusto estamos con toda nuestra disposición de poderlos ayudar, de poderlos participar y para recordarles que lo que hacemos impacta vidas. Entonces, está bien que nos exijamos y está bien que querramos hacerlo con excelencia, eh, porque si bien no somos los profesionales de la salud, nosotros somos los que ayudamos a los profesionales de la salud a salvar vidas, ¿sí? Entonces, lo que ustedes hacen importa. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Que tengan un Muchas feliz fin de gracias, semana. Otto. Gracias. Les recordamos a todos que daremos constancia de participación para quienes participen en las 2 sesiones. Así que no se pierdan, no falten para el próximo viernes. Siempre les vamos a hacer el recordatorio para que ya con esto les podamos emitir su certificado de participación en el evento. Muchas gracias y feliz noche. Feliz noche, gracias. Buenas noches.